disculpas a todos los invitados e invitadas. Fuerza mayor. Por culpa de Alfredo Moreno. Una sesión especial y recién concluyó. Así que. Por culpa de Osorno. Hola. Todo es culpa de Osorno. Osorno es culpable. No, pero Alfredo Moreno se agarró. Así que vamos a. Estrepitosamente. Vamos a iniciar inmediatamente y vamos a la sesión especialmente solamente para el tema que nos interesa conversar con ustedes. No es solamente eso, alcanzamos por tiempo, no alcanzamos a ver. Bien, mejor que... Bien, ¿ah? No alcanza a ver pensiones, yo creo. No alcanza. Secretario, por favor. Bueno, el acta de la sesión número 57 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, y la número 58 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, lectura de la cuenta. Señoras diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Una nota de doña Nicole del Río, encargada de comunicaciones de la Fundación para la Confianza, mediante la cual señala que le es imposible asistir. No obstante ello, doña Natalie Ollarse de la Fundación Infancia realizará la presentación en el día de hoy. Una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional y de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, mediante la cual invitan a la Comisión a participar en el seminario Transición Demográfica en Chile, Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Sostenible, que se realiza en el marco del proyecto Transición Demográfica y Oportunidades y Desafíos para alcanzar la ODS en América Latina y el Caribe, el día viernes 26 de julio de 2019 a las 9 horas en el Gran Salón de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional de Chile. Una comunicación en que se informa a la Comisión del pareo acordada por la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Álvaro Carter y de la diputada doña Carolina Marzán con el diputado Sebastián Keitel. Es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra para puntos varios. Diputada Carolina Marzán. Presidente, buenos días, buenas noches. Estoy media confundida. Presidente, tengo una duda. Yo tengo agendado que mañana vamos a hacer una visita, horario por confirmar. No sé si habrán mandado en el transcurso de hoy día algún mensaje para suspenderlo. Ya, eso era para... Diputada, Gracias. frente a eso, nosotros habíamos comprometido una visita para mañana jueves, justamente a Villa Alemana. Nos llegó un correo, le llegó al secretario, ¿cierto? Un correo en la cual los niños están en una actividad que no está en el lugar, es decir, va a estar el recinto vacío. Obvio que para la visita queremos que estén los niños y niñas. Entonces no tendría sentido que vayamos a ver un edificio, lo que queremos es justamente de alguna manera poder dialogar con ellos. Por lo tanto, creo que frente a esto debiéramos confeccionar un nuevo calendario de visitas. Presidente. ¿Les parece? Diputada Castillo y diputada Marzán. Sí, no, es que yo tenía una propuesta a propósito de la visita a los centros, que también pudiéramos extenderle la invitación a la defensora de la niñez, que además que está presente acá. Si le pareciera bien, también poder acompañar esta sesión. Yo creo que lo importante, me parece una muy buena idea, me parece importante primero es que confeccionemos un calendario y luego le enviamos un calendario a la defensora si tiene la gentileza de acompañarnos. Sería muy interesante que nos acompañara, de verdad. Diputada Carolina Marzán. Presidente, con respecto a lo mismo, como lo más probable es que cuando queramos agendar nuevamente los niños estén en terreno, sería interesante solicitarle al hogar que nos mande el calendario de actividades sabiendo... Ah, ¿ya estaba ahí? Estamos claro. Justamente en eso para no tener estas sí, respuestas. Porque finalmente son acomodos y acuerdos entre nosotros para ir a la visita. Vamos ¿Ya? a Para la tener vuelta de la semana Gracias. digital, vamos a tener una propuesta de calendario para que podamos rápidamente activarlo y cumplir con nuestro objetivo. ¿Parece? Bien, acordado. Se posterga la visita. ¿Me permite hacer un agregado? Porque yo estuve conversando con la directora de la Fundación de Villa Alemana y ella nos decía que una de las cuestiones más importantes era respetar los protocolos que tienen.
y que en estas condiciones no podría asistir más de 3 personas. Y la actividad que nosotros habíamos programado para el día de mañana, la directora ayer no me dijo palabra alguna de la visita a Rancagua, y hoy día en la mañana, ahora muy temprana, a las 8 de la mañana nos estaban llamando para decir no puede hacerse el edificio. Si ustedes vienen van a ver solamente el edificio, pero si quieren venir tiene que ser en otra oportunidad. Y además con la limitación que establece el protocolo, que me dicen que 8 personas. Diga lo que quiera, diputada. Bueno, entremos de a 3, pero vamos todos igual. Diputada, Entran 3, salen, déjeme a mí solucionar este... No, sí, estoy haciendo sugerencias nomás, sí, presidente. me parece bien. Es que veo que hay mucha objeción. Sí, Entonces eso como que genera un poquitito de impotencia. Muchas gracias, con todo respeto, presidente. Se acogerá lo que usted dice, diputada. Ok, en puntos varios, ¿algo más? ¿Algo más? Yo solicito, secretario, nos envíe el Sename el protocolo que tiene de visita. Queremos conocer el protocolo. ¿Ok? Lo pedimos por oficio, así que... Por oficio, lo pedimos por oficio. Acordado. Ahí vamos a ver. Ya. Nada más en puntos varios entonces. Bien. Vamos a la orden del día, ¿cierto? No vamos a discutir el proyecto porque por problemas de tiempo. Y invitamos a la Fundación Infancia, en primer lugar, para que nos pueda exponer. Luego Fundación... ¿Perdón? Sí. Fundación para la Confianza y la Defensora de Niñas. ¿Por qué no toman asiento? Mejor acá todos. ¿Ah? No, todas las personas que... Ya, ¿quién va a exponer primero? ¿La Fundación Infancia? Sí. Sí, presidente. ¿Cuál es su nombre? Natalia Ollarse. Nosotros tenemos Natalia Castillo. No. ¿Quién le ayuda ahí? Se desconectó por favor. Ya, gracias. Mira acá y acá. Ahí era. Ahí está. Ahí. Ya. Sí, por favor. Gracias. Ahí toma. Ya. Parece que ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Sí, no se preocupen, se entiende la situación. Bueno, primero que nada, agradecer a la comisión, por su intermedio, presidente, por invitarnos. Hace algunas semanas solicitamos esta invitación. Sabemos que es muy importante lo que vamos a conversar ahora. Bueno, a partir del conteo que realizó el gobierno y su resultado, junto a la Fundación Infancia y el Observatorio para la Confianza de la Fundación para la Confianza, cuando se estaba realizando este conteo, conversamos y nos pusimos de acuerdo en que no solamente era necesario este conteo, sino también ir a la solución concreta. Y es por eso que decidimos generar una propuesta propositiva a fin de realizar soluciones concretas en esta materia, porque conocemos de muy cerca las graves falencias que hay. Pusimos acá, para empezar en la PPT, algunas frases que se dijeron, por ejemplo, en el informe del Comité de los Derechos del Niño, en donde explícitamente refuerza que se genere un marco normativo
reglamentario con recursos suficientes para aplicar medidas de prevención, protección y recuperación y reintegración de los niños en situación de calle. El comité siempre está atento a esta situación, siempre hace recomendaciones, pero hasta ahora el Estado de Chile no ha hecho mucho, que digamos. Cuando empezamos este trabajo, este documento y el conversatorio que realizamos en su momento, nos preguntábamos por qué y para qué contamos a los niños. ¿Qué se buscaba con el conteo? ¿Qué pasó con los niños que estaban con rezago escolar? ¿Con los niños que estaban siendo atendidos? Perdón, ¿cuántos de los niños en situación de calle estaban siendo atendidos por Senda, por MinSal? ¿Cuántos que estaban con las niñas embarazadas? ¿Cuántas de ellas fueron ingresadas a controles prenatales, entre otras cosas? Para ir rápido, a partir de eso realizamos el diagnóstico. Exacto, claro, exacto. A partir de eso realizamos un diagnóstico de la situación y primero vimos los factores de entrada y las variables explicativas. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los niños estaban llegando a la calle? Y en el estudio que ustedes latamente pudieron haber visto en la infografía que se publicó, se ve claramente que la mayoría de los niños que estaban en situación de calle era porque tenían quiebres familiares o porque estaba fallando los sistemas públicos sociales. En este caso, el 19% está aún literalmente abandonando, escapando, saliendo de los centros de protección, donde el Estado tiene que protegerlos, y los niños nos dicen a nosotros, y en todas partes, ustedes lo han visto también en los medios de comunicación, que ellos se sienten más seguros en la calle que en las propias residencias. Sin ir más lejos, entre enero del 2017 a agosto del 2018, 302 niños abandonaron el CREAT Pudahuel en Santiago. Un 18% de los niños establece como razón el consumo de drogas en calle, un 14% divertirse y estar con amigos. Hay un factor de género muy importante, un 62% son del sexo masculino. Y el ciclo vital, un 82%, gravísimo, tiene entre 15 y 17 años de edad. Dentro de los factores de entrada y variables explicativas, los niños que están en calle de manera esporádica mantienen circuitos de sobrevivencia en la calle, alusión a problemas con sus familias, y han pasado al menos una vez al año en la calle. Los intermitentes 1 a 3 veces al año, y la mayor motivación de ellos para estar en la calle es por diversión o estar con amigos, en definitiva para borrar sus problemas, por decirlo de alguna manera. Y los habituales tienen mucho consumo de drogas, no tienen prácticamente contacto con las familias o la relación es muy mala, y en los que nosotros conocemos en calle principalmente son los que prácticamente la institucionalidad rompió, quebró su vinculación con sus familias. Son niños que han pasado toda su vida de residencias en residencias, entre ellos se conocen cuando llegan a la calle, y no tienen recursos emocionales, cognitivos, económicos, para establecer nuevamente relaciones con sus familias. Eso ya está quebrado y no hay nada que hacer. Intervención territorial y diagnóstico, riesgos y violencia de la calle. Un 29% tiene miedo de ser víctima de robo o asalto, seguido de miedo a abuso con un 28,9%. Y aquí es muy importante recalcar que el 63% de las mujeres tienen miedo a esto. Riesgo de redes de explotación sexual comercial y trabajo infantil. Riesgo de exposición a redes de narcotráfico, eso lo vemos mucho. Yo creo que como país estamos claros de esta información, de que muchas veces las redes de narcotráfico buscan a estos niños, los atraen como grupo de pertenencia, y es aquí donde empiezan vidas con larga data de delitos. Violencia policial, existencia de ordenanzas municipales que autorizan el decomiso de pertenencias como carpas, cosas personales de los niños en base a protocolos no coordinados con departamentos sociales. Esto quiere decir, por ejemplo, la ordenanza 59 de la Municipalidad de Santiago. Constantemente estamos llamando a la Defensoría, al INDH, porque constantemente por ordenanza de la Municipalidad de Santiago a los niños se les quitan las carpas, se les golpea,
se les deja en la calle y siempre tenemos que estar la sociedad civil comprándoles nuevamente carpa, comprándoles nuevamente ropa, alimentación, porque lamentablemente Carabineros y la gente de la municipalidad por una ordenanza, la 59, van donde están los jóvenes y les quitan las cosas. Perdón. Sí, disculpa, la voy a estoy leer. bien. Si quieren la leo. No, sí, pero más que creo lo que usted me está diciendo, lo que quiero es consultarle cuál es el modo operandi, o sea, porque, a ver, le quito la carpa, ¿qué hago con la carpa? Se la requiso y punto, lo dejo a la intemperie, o sea, Exacto. no hay ningún recogimiento de datos, nada. Nada. Y de hecho, no hay, hemos visto empíricamente que no conversa la OPD de la comuna con la gente de aseo y ornato, que esa es la gente que lo ve, no conversan diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay niños con carpas en la calle, tomemos el caso uno a uno, de manera integral, revisemos qué podemos hacer. Eso no se hace hoy día. La Municipalidad de Santiago establece en su ordenanza número 59, específicamente en su artículo 20 bis, que, comillas, queda prohibida toda forma de ocupación, residir o instalarse en el ocupación de bienes nacionales de uso público ejercida con miras a pernoctar, acampar, habitar, residir o instalarse con el propósito de realizar alguna de las actividades señaladas en el inciso siguiente, el cual es desarrollar actividades tendientes a solicitar dinero o especies a los transeúntes, ocasionando molestias a los mismos. Y es antigua. De hecho, no tiene validez alguna, es un documento que es inconstitucional. Por eso queríamos ponerlo acá en la mesa. Con la Comisión Internacional del Niño. Exacto. Por eso queríamos ponerlo acá en la mesa, porque creemos que es muy importante que ustedes como parlamentarios nos ayuden a revisar este vacío legal, llamémoslo. Aquí está la ordenanza. De hecho, voy a mostrar un video muy cortito. Voy a mostrar un video muy cortito. Aquí hay un video. Espero que se escuche. Sí. De hecho, lo subí todo el mundo. Sí, yo de todas maneras les vamos a mandar la PPT. A ver, déjenme, parece que tengo el video acá. Acá está. Veamos si ahora se puede escuchar. Fernando. Está ahí. No sé por qué va a hacer. No, es que no tiene audio el... No importa, pero ¿qué el pasa data. ahí? ¿De qué lo que video? El data. Bueno, aquí los propios niños graban con sus celulares. Cuando Carabineros va, les quita las cosas y los violenta. Ahí hay una imagen. Aquí lo que relata uno de los niños. No sé si quieren que lea o leen ustedes, porque ahí está textual, dice, yo creo que si hay que expresar nos caen mal, nos quitan todas nuestras cosas. Yo creo que la gente en situación de calle está más vulnerable a que los pacos los traten mal y pasen por encima de ellos. Entonces ellos llegan y lo que hacen en verdad es un robo, porque tú tenés un pedazo de calle, lo ocupáis con una carpa, hay viejitos, ancianos, niños, y ellos llegan con los de la MUNI a quitarte tus cosas. Y así sucesivamente dice, para que puedan leer. Son violentos. Esta PPT igual lo tiene la secretaria de la comisión para que lo pueda hacer llegar a sus respectivos correos. ¿Cuántos años tienen esos niños? Entre 14 y 20 años. Sí. La intervención territorial y el diagnóstico, el abordaje territorial
Lo que nosotros vemos es que los programas de niños en situación de calle, el Calle PEC, que está en la ley 20.032 de Sename, no llegan a todos los perfiles. Muchas veces escuchamos al Ejecutivo decir que a través de los programas PEC se está fortaleciendo la cobertura de los programas para los niños en calle a través de los PEC, pero los PEC, y lo sé por experiencia, porque me toca entrevistar muchas veces a los propios trabajadores de los programas PEC, son programas pensados en los esporádicos o en los intermitentes, el 14%, que son jóvenes que están en sus casas, viven en sus casas y pasan una vez al año en la calle por algún problema familiar. Los PEC no tienen albergues, los PEC es un programa un rato para un joven que está deambulando durante el día en su población en la calle, pero no tiene más cobertura que eso. El abordaje individual de cada caso, no teniendo en cuenta el perfil colectivo de los grupos de niños y jóvenes, el abordaje que pierde la generación de confianza y detección de factores, el abordaje separado entre adultos y niños, no teniendo en cuenta perfiles etarios de los grupos de niños y jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Que los niños que llegan a la calle, ellos muchas veces se conocen desde antes, desde las residencias en las que pasaron durante su infancia, y cuando llegan a la calle se genera una especie de mística, de familia. Sí. El mayor cuida a los demás, los protege en la noche, de que no venga nadie literalmente a violarlos, a asaltarles, a quitarles las cosas, y se genera una especie de familia, y hasta ahora nuestro país, el Estado de Chile, no lo ha entendido. Cuando se generan estos albergues como el Código Azul, no se considera, los separan, más adelante lo vamos a ver, pero hace unos días ellos mismos decidieron tomarse un albergue porque los iban a separar. No hay albergues especializados, las ofertas de albergues solamente despliegan condiciones de emergencia, en este caso en invierno, de forma nocturna y sin atención o apoyo de día. Vamos a tener albergue hasta septiembre y de ahí en adelante no sabemos, vamos a improvisar el próximo año probablemente. Hay una oferta de albergues instalada de manera poco planificada, hay una inestabilidad de infraestructura, pérdida de confianza de los niños para con el Estado. Hace unos días cuando se tomaron el albergue llamaron a muchas personas, entre esas a mí, y me dicen no queremos aquí a nadie del gobierno. Yo llamé a la Defensoría. Llegó la Defensoría y ellos tienen mucha mística, entonces me dicen, avísenme cómo se llama para dejarlo entrar porque si no, no va a entrar. Se rompen los lazos, las confianzas entre el Estado, los cuidadores y los niños. Voy a contar un poquito con esta, ahí está el día que se subió esa foto a las redes sociales, varias personas subieron esa foto donde los chiquillos se tomaron ese albergue en la comuna de Providencia, no sé si es Providencia, Ñuñoa ahí. Sí, Providencia. A partir del lanzamiento del conteo de los 547 niños y niñas en situación de calle, aproximadamente el 7 de junio, el gobierno le dice, la Subsecretaría de Desarrollo Social le dice a una fundación, vengan aquí al lado de Desarrollo Social, a la iglesia que está en Catedral con San Martín, vamos a levantar un albergue. Le dice a esta fundación, compren camarotes, compren ropa, hagan de todo porque vamos a levantar un albergue. En ese momento el cupo era entre 12, 15 niños y lo que hizo esta fundación, y la voy a nombrar Abrazarte, que se merece toda mi admiración por el trabajo que llevan haciendo muchos años. Ellos nunca habían tenido formato albergue. La primera vez que ellos hicieron esto fue este año. Ellos siempre han tenido, trabajan de manera ambulatoria con los niños en las caletas, han generado hartos lazos. Es una fundación que tiene harta experiencia sacando niños de la calle, pero solamente con el esfuerzo de las empresas privadas y la sociedad civil. ¿Qué pasó? Se generó una seguidilla de improvisación en este albergue. No habían duchas cuando llegaron, no había agua caliente. Los niños estaban al lado. Ustedes ven la iglesia, esa iglesia está literalmente al lado del Ministerio de Desarrollo Social. Y cuando fuimos a hacer el focus group, a ver cómo estaban los niños, les preguntamos si los había ido a visitar alguna autoridad, ya que estaban al lado, y nos dijeron que nadie, ninguno. No había financiamiento hasta el último día. El financiamiento todavía estaba siendo financiado por esta fundación. Mucha improvisación. Abrazarte se hizo cargo de la compra de los 4 alimentos diarios, los cuidados de los niños, la cama, los cuidadores.
Y resulta que a partir del 26 de junio aproximadamente se realiza una separación. Desarrollo Social dice hay que separarlos porque ustedes como Abrazarte tienen juntos a niños con adultos, esto no puede pasar, y los niños se fueron a Fundación Don Bosco y los adultos se iban a ir a una nueva institución que era CIDET. Estuvieron una semana separados aproximadamente, hubo ahí un nivel de estrés entre ellos, una incertidumbre, después llegaron a este albergue de CIDET, que en ese momento todavía no lo tenía CIDET, y había una incertidumbre, entonces estaban los niños muy nerviosos, muy ansiosos, nadie entendía nada, y hasta que se enteran que ese día, 5 de julio, se terminaba la cobertura que entregaba Abrazarte y pasaba a CIDET, y paralelo a eso, los adultos se iban a otro lado y en ese lugar quedaban los menores de edad. 12 niños y niñas se tomaron el albergue de emergencia ese día. ¿Qué está pasando hoy día? Yo quiero recalcar que tanto Abrazarte como CIDET han tratado de hacer lo mejor que pueden las cosas. CIDET es una institución que siempre ha tenido albergues de adultos, nunca ha tenido albergues de niños. Y Abrazarte nunca había tenido albergue. Entonces estábamos, y digo estábamos porque sociedad civil, gobierno chileno, Estado, estábamos todos improvisando en ese momento. Y resulta que hoy en día lo que nos preocupa es que el Código Azul termina en septiembre, ¿qué va a pasar después? Hay mucha improvisación, mucha incertidumbre, tenemos que aprender de estas cosas para que no vuelvan a pasar. Tiene que haber una planificación seria, financiamiento. Nosotros lo que queremos de alguna manera decir con esto es una propuesta seria, concreta, no sé, que sumemos quizá algún programa nuevo en la ley 20.032 para que tengamos fondos para albergues integrales, como para sujetos de derechos, que son estos niños gravemente vulnerados, probablemente por sus familias y aún más después por el Estado. Cuando fuimos a hacer el focus group con los niños, cuando estaban en el albergue en la iglesia, les dijimos que íbamos a venir para acá en su momento y les dijimos que queremos que escriban una carta. Y una de las niñas dijo, yo quiero escribir una carta para que las vea todo Chile. Les dijimos, ustedes van a hacer lo que ustedes digan o escriban ahora. Tenemos material audiovisual, lo escribimos, hay harta información en el documento que se les envió, en el documento final que hicimos. Y una de las niñas dice a los muy queridísimos, presidente, diputados, al Congreso y al Estado. Les habla a los niños, adolescentes y jóvenes en donde nosotros mismos, y sin serlo, nos miramos como familiares. Venimos de distintos barrios, venimos de otras ciudades, venimos de después de las fronteras. Desde aquí, cada monitor, cada alumno en práctica, dedica de su esfuerzo y nos entregan herramientas como educación, cariño, preocupación y como nunca antes comprensión. Somos heteros, somos gays, somos lesbianas, somos trans. Somos personas con capacidades increíbles, que de no ser por pocos que creen, ni nosotros hubiésemos creído. Aquí hay arte, hay personalidad, hay inteligencia, pero no hay libros, no hay presupuesto, no hay talleres que puedan dejar estallar nuestras capacidades. No hay deporte, porque es así como podemos aportar. ¿O la cultura no es importante? Bueno, también queremos entregar nuestra cultura personal. Tenemos opiniones y visiones de este mundo, de esta vida y de la manera de avanzar. Sin lastimar, solo aportando, solo comunicándonos, expresándonos, somos como somos y en lo que somos no somos el problema, somos el futuro y el futuro es el presente. De verdad para mí esto es muy importante y para el equipo que trabajamos haciendo esto, porque muchas veces hablamos nosotros, habla el Ejecutivo, los parlamentarios, la sociedad civil, pero muy pocas veces ellos tienen voz. Ellos siempre salen hablando en los reportajes sobre calle en la televisión con su cara tapada, pero es importante lo que ellos tienen para expresar y tienen hartas cosas buenas para mostrar y para hacer. Bueno, respecto de los objetivos y principios de actuación, prevenir los factores que inciden en el inicio de trayectoria y situación de calle de niños y niñas y adolescentes, implementar un proceso de diagnóstico por cada grupo de niños en situación de calle,
para identificar factores protectores y realizar un plan de caso integral. Implementar albergues especializados para jóvenes en situación de calle sin posibilidad de reunificación familiar inmediata o de reintegración al sistema residencial. Aquí quiero acotar un punto. Muchas veces se habla, cuando se está discutiendo la ley de adopción, hagamos una ley de adopción que agilice el proceso de adopción para los niños, pero muy pocas veces se habla de, voy a contar la historia de uno de los niños al cual le voy a cambiar el nombre. Se llama Jesús. De hecho, lo escribí, hace poco hice un taller sobre literatura y escribí una pequeña historia sobre él. Y él me cuenta, hoy día tiene 20 años, y él me cuenta que toda su vida pasó de hogar en hogar antes de llegar a la calle. Y él me cuenta que su mamá era mechera. Mecheras son los que roban en algunas tiendas. Y cuando su mamá se fue a la cárcel, allá en el sur, lo dejó a cargo de su madrina, la mejor amiga de la mamá, que también tenía antecedentes de mechera. Él me cuenta que la señora, él la ve a ella como su mamá, que la quiere mucho, que la respeta mucho y la recuerda con mucho cariño, pero que un día un asistente social identificó esta situación, elevó una medida de protección y tribunales de familia y todo el aparataje del Estado consideró que él no tenía que estar con esa señora y se lo llevaron toda su vida de hogar en hogar. Hoy día él no tiene familia, hoy día está en la cárcel por una riña en la calle y también tiene hartas órdenes de detención por robar para comer en la calle. Él hasta hace poco era el líder, el que cuidaba a los chiquillos en la calle, el que los protegía. Y ahora está en la cárcel y es de ese 25% que dice que alguna vez pasó por un hogar del Sename y hoy día está en la cárcel. Entonces yo me pregunto siempre, ¿por qué tanto juicio de valor? ¿Quién determinó, quién pensó, quién creyó que Jesús estaba mal con esa señora? Si quizá no estaba de la mejor manera, pero claramente la proporción entre estar toda su vida en una residencia o estar con el calor de una tía, cual él veía como mamá, ¿qué es peor cuando uno ve la proporción? ¿Quién decidió que él estaba mal ahí? Y lo dejo como para que reflexionemos, porque estoy segura que la historia de Jesús es la historia de muchos de los niños que están hoy día en la calle, porque converso harto con ellos. Implementar acciones de apoyo psicosocial que permitan la integración social de los jóvenes en situación de calle. Detener los factores de entrada. Políticas de prevención sobre violencia y maltrato, políticas en adolescencia primaria entre los 10 y 14 años, prevención, lo que más nos falta. Mejorar calidad de sistemas de cuidado alternativo, responder a la falla sistémica de diversos sistemas públicos involucrados, revisar los protocolos y ordenanza de abordaje municipal y policial, lo que yo les decía adelante. ¿Cómo es posible que se les quiten las cosas a los jóvenes, pero que no haya una conversación entre los departamentos de la municipalidad para establecer sus derechos y decir, oye, levantemos la alarma como país, conversemos, veamos qué está pasando aquí? A lo mejor no tenemos que ir constantemente a quitarles las cosas y pegarles, a lo mejor tenemos que ver la solución, cómo los sacamos de calle, cómo respondemos a las necesidades de estos jóvenes, lo que nos demanda incluso el propio Comité de los Derechos del Niño. Mejorar la calidad de los programas de diagnóstico en base a modelo guiado con lógica territorial, la reformulación de los actuales PEC, que yo les decía recién. El modelo de diagnóstico flexible acorde a las características dinámicas de la situación. Capacitación y preparación de los profesionales. Planificación con tiempo. Albergues especializados. Que no nos vuelva a pasar todo lo que hemos visto en lo que yo les comenté hace poquito. Tratamiento de consumo de droga y salud mental, ingresar a programas de reingreso educativo, trabajo con la familia, con la comunidad, preparación para la vida independiente, casas compartidas en el caso de los mayores de edad. Hay en el documento que nosotros les mandamos y que hicimos a partir de esta investigación que hicimos, tanto en el diagnóstico como en la propuesta de solución, encontramos muchas ideas buenas. Fundación Sentido trabaja con
jóvenes que están próximos a cumplir la mayoría de edad, salir de residencias y los prepara para la vida independiente. Abrazarte tiene un modelo muy bueno de cómo hacer estas casas en donde de noche son albergue y de día se hacen talleres entre los jóvenes y entendiendo siempre que ellos son una familia. Ellos no entienden, yo soy menor de edad, yo soy mayor de edad, ellos son una familia y eso nosotros tenemos que entenderlo. Los datos deben ser actualizados constantemente, no cada 10 años como vimos con este conteo. Ojalá todos los años estemos contando si la tasa de niños en calle va subiendo, va bajando, si estamos invirtiendo plata, si no estamos invirtiendo, si estamos gastando, cómo estamos haciendo, cómo estamos manejando esta situación, cómo está. Como sugiere el Comité de los Derechos del Niño, realizar un plan con meta, con indicadores, con actividades claramente establecidas, con seguimiento desde el órgano rector, en este caso podría ser la subsecretaria de la Niñez, podría ser la Intendencia de la región. Y también en el documento ustedes van a ver un análisis financiero. Nosotros cuantificamos, nosotros presupuestamos cuánto cuesta trabajar con los niños en calle, con todos sus componentes. Los componentes de diagnóstico, hicimos ahí un cruce con lo que ha propuesto la Universidad Católica. El segundo componente de intervención y el tercer componente de revisar la educación, las drogas, el trabajo con las drogas, todo de manera integral, cómo podemos hacer que saquemos a los niños de la calle, no institucionalizándolos en otros hogares, sino preguntándoles qué quieren, qué necesitan, qué es lo mejor para ellos. En total no se necesitan más de 7.000 millones anuales para esto, y esta exposición yo sé que quizá puede ser un poco cruda, directa con el gobierno actual, pero esto es un problema de Estado. Yo quiero que se entienda que siempre hablamos de que el Estado es el responsable, y cuando hablamos del Estado es como que, como es el Estado, somos todos responsables, entonces nadie es responsable. Entonces pongámosle el cascabel al gato. Se sabe que hoy día el gobierno está haciendo cosas, pero se pueden hacer más y se pueden hacer bien, sin improvisar. Es importante que ustedes como Comisión de Familia nos ayuden como sociedad civil a oficiar a los ministerios correspondientes, a las instituciones, para saber qué pasó con los niños y jóvenes realmente después de, porque a eso no hemos tenido respuesta. Y ojalá que ustedes nos puedan ayudar a que en la ley de presupuesto que se acerca ahora anual, nos ayuden a que se considere a los niños en situación de calle, que ya nunca más se les deje fuera, que se genere un artículo, una ley, algo que sea preciso, conciso y que no dependa del gobierno de turno para darle a los jóvenes un albergue, una casa, que de una vez por todas se hable de los niños que están en calle y que se les dé una solución concreta, porque ellos lo merecen. Así es que eso, muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, María Natalie. Diputadas, diputados, consultas. ¿Sí? Ya, pero la consulta, ¿quién? Diputado, por favor. Bueno, primero, disculpe, llegué tarde. ¿Cuál es el nombre de la señora? Natalie. Natalia, Natalie. Usted habla de 7.000 millones, pero ¿para qué cantidad de niños? Y segundo, me gustaría que clarificara cuando usted dice los municipios les quitan las cosas, los castigan. Le quiero contar, yo fui alcalde de Coronel y la verdad es que no vi nunca que se le quitaran las cosas y le castigaran a los niños. Entonces me gustaría que por favor lo clarificara a qué se refiere. Gracias, presidente. Recogimos todas las preguntas. ¿Otra consulta? ¿No? Yo lo mío es puntual, doña Natalie, ando viendo análisis financiero donde se suman todos los componentes ideales, o casi ideales. Me llamó la atención la diferencia que hay entre regiones. ¿Se da la cantidad de niños o el diagnóstico que se presenta hoy día respecto a eso? Bien, eso ya la palabra de Natalia. Muchas gracias por la pregunta, presidente. ¿Se escucha? No, el botón negro. Ahí sí. No, ahí sí, gracias. Sí, diputado, lamentablemente hay un contexto, hablamos aquí específicamente de la Municipalidad de Santiago Centro.
Lamentablemente nos ha tocado no una, no dos, no tres, no cinco, muchas veces que los niños nos llaman 5 de la mañana, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la noche. Llegaron los carabineros con la Municipalidad de Santiago, el Departamento de Aseo y Ornato, nos pegaron, nos quitaron las cosas. Tenemos mucha información, muchos videos. Ha llegado la Defensoría de la Niñez, el INDH, y lamentablemente es una constante. La Municipalidad de Santiago por lo menos, porque hay una ordenanza. Y respecto del diagnóstico... sí. Todo lo que hicimos fue en base a los 547 niños del conteo. Esa fue la metodología. Respecto de todo, no sé si con eso también respondo a la pregunta. Sí, está bien. Yo quería agregar o complementar algo que cuando dice los municipios, a mí me tocó, diputado, hace bastante, digamos, hace unos 4 años atrás, en mi ciudad, justamente la gente de esta empresa que tienen concesionados los servicios, en un parque le mojaron los colchones y todo lo más a unas personas. Así que eso, para que no estuvieran más ahí. Claro. Hay que clarificar, ¿son todos los municipios, los 345? Sí, no, sí. No, claramente no. Y ojalá no fuese ninguno. Pero no lo hiciera, tenemos no que estar hablando de esto, nadie, lamentablemente. nadie, absolutamente nadie. Exacto. Bien, diputada Caro Carrera Chamo, al menos. Sí, yo lamento mucho no haber podido llegar al principio de la exposición, pero quisiera referirme a la primera parte donde veo varias de las preguntas que nosotros hicimos cuando vino aquí el subsecretario de Desarrollo Social precisamente a exponer el informe, que me imagino que ustedes lo conocen y que bueno, vieron la metodología, que a nosotros nos pareció, es interesante que haya un informe, ¿no? Y que se haya hecho este estudio y que hoy día podamos constatar que existe una realidad que no es nueva, ¿no? Todos sabemos que existe la realidad de que hay niños que viven en situación de calle. Que se haya contabilizado y que se le haya puesto número, como dijo el ministro en su minuto, y que se haya visibilizado y que eso se considere como un, entre comillas, avance, bueno, es un elemento que es discutible, sobre todo cuando este instrumento, y aquí ustedes ponen varias preguntas, ¿para qué? O sea, ¿por qué y para qué contamos en definitiva? Sobre todo porque, y ahí un poco quisiera, no sé si lo profundizaste al principio, yo no pude escuchar la primera parte de la discusión, porque después de la sesión tuve que dar una entrevista, pero me gustaría poder profundizar un poquito más en eso, y te lo quiero preguntar directamente. O sea, ¿de qué sirve tener un instrumento como este si finalmente no es, o sea, es un instrumento que constata una realidad, pero que finalmente el Estado, y ahí hay un elemento en el que se resguardaron mucho por parte del Ministerio en decir, nosotros nos basamos en un principio del no vulneración, en función de convenios internacionales, y que de hecho todos los organismos que participaron de una mesa de trabajo estuvimos de acuerdo con esta idea de no vulneración en relación a que los niños no fueran expuestos y por lo tanto quedaran innominados. Y por lo tanto no pudiéramos hacer seguimiento, porque una cosa es innominarlos para el estudio, pero cosa distinta es que estos niños no tuvieran seguimiento por parte cada uno de ellos en relación a los casos de vulneración. Porque con la diputada Castillo le preguntábamos al subsecretario, particularmente, bueno, ¿no es acaso un hecho vulneratorio en sí mismo que un niño esté en situación de calle? Y de hecho, lo que el subsecretario en un minuto, perdón, presidente, que decía, cuando las personas están en situación de calle, nosotros no hablamos de sacarlos de la calle, porque eso ya es una opción. Y yo misma fui quien le respondió que yo compraba completamente ese discurso cuando se trataba de mayores de edad. Si una persona mayor de edad con conciencia plena y absoluta tomaba la decisión de vivir en la calle y no quería volver a integrarse o no sé si reintegrarse o integrarse directamente a un hogar o qué sé yo, a un trabajo, podía hacerlo, pero distinto es cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. O sea, ahí
yo por lo menos lo entiendo así, y no sé si usted opina lo mismo, y después le voy a preguntar lo mismo a la defensora, si quiere tomarnos el tiro de esa pregunta. Entiendo que el Estado debe tener una responsabilidad respecto de la protección de esos niños y niñas. Acá se habló de niñas y niños, de niñas embarazadas, menores de 14, que fueron identificadas por el estudio y que por lo tanto son casos de delitos eso implica delitos de violación, que no fueron notificados por parte del Estado. Al menos nosotros solicitamos, y de hecho hasta ahora yo no sé si el secretario nos puede dar respuesta de si han llegado la respuesta a esos oficios, porque queremos saber si esos delitos fueron notificados como tal, qué pasó con esas niñas. O sea, son niñas que por el hecho de ser menores de 14 años son abusos, son violaciones, o sea, embarazos producto de una violación. Entonces, ¿qué pasó con ellas? ¿Se derivaron a centros de salud? En fin. Entonces, un poco la pregunta va hacia allá. El estudio es muy interesante para una conversación, para poder tener elementos sobre la mesa, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa saber es qué pasó con esos niños, cuál es el seguimiento, y porque por lo demás ellos decían que como el foco de estudio había sido en base a niños que estaban algunos vinculados a centros del Sename porque les habían dado los datos desde ahí, en fin, daban por hecho que post-ex, por decirlo alguna, o ex-post, finalmente, al revés, ex-post, finalmente estos niños ya estaban con vinculaciones o con seguridad social a propósito de que ya tenían vinculaciones con centros anteriormente. Entonces, a mí la verdad es que me pareció bastante incongruente y nos quedamos con una doble preocupación. Nos juntamos con el ministro, bueno, a la semana el ministro cambió, y la verdad es que nos quedamos con una sensación muy amarga, porque ya lo hemos dicho aquí varias veces, porque la verdad es que la concepción del ministro de Desarrollo Social anterior era que el problema no era un problema social de falta de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes, sino que era un problema de la azotea de los niños, porque así lo dijo tal cual, con esta expresión, estos cabros tienen un problema en su azotea. Y eso, y no fui yo solamente. También fue algo que se planteó delante del diputado Rocaful cuando nos reunimos con él en una urgencia para evaluar cuáles eran las medidas que se estaban tomando al respecto, y me refiero al exministro Moreno, y la verdad es que hasta ahora al menos esas medidas han sido sumamente escasas. Eso como... Sí, gracias, presidente. Bueno, yo primeramente quiero recordar, ¿cierto?, que sabemos que toda esta situación de los niños que están en la calle, además la situación que viven los niños del Sename, porque yo también sé que mucho porcentaje, ¿cierto?, de los niños que están en la calle, también un gran porcentaje ahí son los que se escapan, ¿cierto?, del Sename. Entonces igual de verdad que está como entre todo entrelazado, así que es muy lamentable ciertamente toda esta situación una vez más. Yo quería recordar que esa vez cuando vino el subsecretario, él nos comentó de que este estudio, ¿cierto?, que trajo esta cifra que sacó a la luz los niños, ¿cierto?, que están en esta situación. Pregunté yo en esa oportunidad cuándo había sido el anterior estudio, y fue en el gobierno del presidente Piñera también, que hubo una preocupación, Piñera, el primer gobierno del presidente, y ahora el segundo gobierno, ¿cierto?, nuevamente se hace un estudio. Entonces yo también destaco eso, que hay una preocupación, además de todos los proyectos de ley, ¿cierto?, que también se están trabajando aquí en el Parlamento, que algunos están avanzados, otros a mitad de camino, pero ahí yo sé que igual destaco, ¿cierto?, esta comisión que ha estado siempre intentando, ¿cierto?, colocar los niños, apresurarnos en todo lo que nuestro trabajo legislativo nos correspondió en su minuto, ya con un proyecto que trabajamos el año pasado. Pero yo quiero destacar eso, y mi pregunta va en relación a cierta parte de la reflexión de este estudio también que se realizó en el gobierno del presidente Piñera 1, ¿cierto?, y ahora en este. Ahora también se creó el Ministerio de Familia, ¿cierto?, y Desarrollo Social, entonces yo igual encuentro que eso es un gran avance, porque hay medidas que se deben tomar de manera más inmediata, ¿cierto? Ahí yo te quería consultar en ese punto, de forma inmediata. Tú decías que con este estudio hay que hacer algo más allá, por supuesto, y ahí también tú nos diste algunos puntos, pero también a largo plazo, que también tú sugieres, porque al final no queremos que los niños sigan en la calle, no queremos sabemos que el Sename, ¿cierto?, también se está trabajando, porque
vuelvo a recordar, ahí se nombró la otra vez, se dijo que muchos de los niños, ¿cierto?, que están en calle son los que se escaparon, ¿cierto?, del Sename. Entonces ahí yo sé que se está haciendo un trabajo también con todo lo que es la reformulación, ¿cierto?, de los CREAT, se está creando las nuevas residencias también, familiares y las de especialidad. Pero a más largo plazo, ¿cómo evitamos que lleguemos a este punto? O sea, ya esta situación lleva ya varias décadas, pero yo pienso ahí también tu experiencia, como te digo, en medida inmediata, ya nos nombraste algunas, pero también a largo plazo. Yo calculo que también que tenemos que proyectarnos, ¿cierto?, para no que esto siga reiterándose. Eso, gracias, presidente. Un efecto de moción de orden para que escuchemos primero la exposición de la defensora y tal vez después. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos por estar acá. Ha sido, parece, una jornada extenuante con la votación previa a las comisiones. Nosotros hemos dejado a disposición, ahora doña Paula, a quien agradezco, está haciendo entrega a cada uno de ustedes de un documento que lo que entrega son recomendaciones desde la perspectiva y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, precisamente como para dar respuesta de alguna manera a lo que planteaba la diputada Muñoz también, de lo que debemos abordar desde la perspectiva del mediano-largo plazo, pero también de cosas que son más inmediatas. Y particularmente lo que hacemos también es plantear situaciones que desde nuestra perspectiva han involucrado ciertas falencias en lo que dice relación con la adopción de medidas precisamente inmediatas que son mandatadas para el Estado en razón de la obligación jurídica de garantizar derechos humanos. En ese sentido, ustedes en el documento van a poder encontrar estos tópicos, ¿no es cierto?, que son los antecedentes que tienen que ver con la participación que nosotros como Defensoría tuvimos en esta mesa nacional que organizó efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social sobre los niños en situación de calle. Mesa que realmente era bastante esperanzadora en orden a poder abordar esta materia con la seriedad y la profundidad que requiere. Y de hecho yo destaco lo que plantea la diputada Muñoz, que efectivamente la vez en que se había hecho un análisis y una especie de conteo se había producido en el año 2011 en el primer gobierno del presidente Piñera y luego transita todo el tiempo hasta que se hace esta mesa con miras efectivamente a poder establecer cuál era la situación. Pero lo cierto es que en el devenir de esa mesa, muchas de las organizaciones que participaron y también la Defensoría de los Derechos de la Niñez, organizaciones entre las cuales se encuentra, por cierto, la Fundación para la Confianza y la Fundación Infancia, manifestamos bastantes observaciones a cómo se iba a realizar el conteo, precisamente desde la perspectiva de que esto no fuera solo una inversión de recursos públicos con la finalidad de innominadamente ver qué era lo que pasaba sin intervenir. Y desde ahí me permito, partiendo ya desde lo que plantea la diputada Cariola, decirle que no hubo ningún acuerdo que yo haya suscrito como defensora de la niñez en el contexto de esa mesa, ni que me imagino nadie de los que está presente acá, en orden a que esto no implicara la intervención del Estado para restituir derechos de aquellos niños que están siendo vulnerados. Por lo tanto, desde ahí me parece que hay una falta de rigurosidad en la información que se entregó en su oportunidad, que no se condice con lo que ustedes pueden observar en la página 3 del documento, donde están precisamente muchas de las observaciones que hicimos, donde se relevaba la necesidad de la participación específica de los propios niños en situación de calle, donde hacíamos ver la necesidad de que los instrumentos que se aplicaran tuvieran consideración, enfoque de derecho, enfoque de género, ciclo vital y un montón de otras consideraciones que por razones de tiempo no voy a leer porque para eso hemos dejado a disposición de ustedes precisamente esta documentación. Pero en definitiva, lo que sí nos parece relevante es también cómo en ese contexto de la mesa, uno de los ámbitos que relevamos fue precisamente la necesidad de denunciar aquellas situaciones que involucraban constatar violaciones flagrantes a los derechos humanos de estos niños y por lo tanto remitir a los órganos competentes. En el caso de las niñas menores de 14 años que se constata que están embarazadas y que eso es producto de un delito en nuestro país, la denuncia al Ministerio Público para que se investigara. ¿Qué pasa? Que esto se lanza en enero del 2019. Y como primer antecedente, y ustedes pueden encontrar al final del documento que les ha hecho llegar la señora Paula, el oficio número 166 de fecha 27 de mayo que yo dirijo al ministro Alfredo Moreno, donde precisamente lo que le solicito tener a bien es responder específicamente cuáles han sido las acciones que ha desplegado el Ministerio de Desarrollo Social respecto de cada uno de los niños que ellos
contaron como encontrándose en situación de calle y por lo tanto responder a de qué manera se han restituido sus derechos. Y ustedes pueden apreciar que se les consultaba respecto de quienes han tenido una intervención por MDS o por algún otro organismo del Estado, respecto de las acciones específicas, cuáles se han ejecutado en el contexto de la medida comprometida por el Acuerdo Nacional por la Infancia, que es la medida número 93 relacionada con la generación de una política pública para erradicar la situación de los niños en situación de calle y abordar a los que se encuentran en esa situación. ¿Qué acciones específicas se habían abordado respecto de la intervención con las familias, considerando que ese era el primer porcentaje de niños que estaban en situación de calle y cómo se había abordado la situación con aquellos que huían de residencias del Sename, que era la segunda causal por la que se encontraban ahí? ¿Cuántos de los niños que habían sido determinados del porcentaje del 50% que no recibían educación ya estaban reingresados en el ámbito educacional? ¿Cuántos de los que tenían rezago escolar estaban escolarizados? ¿Cuántas de las niñas que habían sido violadas habían sido denunciadas esas causas para hacer el seguimiento? ¿Cuántos de los niños que necesitaban atención de salud mental, de consumo de drogas, habían sido intervenidos? Y desafortunadamente, al cierre de este documento que yo les he entregado, no he recibido respuesta alguna del Ministerio de Desarrollo Social. Honestamente, señor presidente, por su intermedio, a mí esto me parece un escándalo. Porque lo que ha ocurrido acá es que se ha invertido 100 millones de pesos en la generación de un estudio donde nadie ha podido conocer en este país, ni tampoco los propios niños, niñas y adolescentes, respecto de quienes los estándares internacionales de derechos humanos involucra exigencias de hacer una devolución acerca de lo que se trabajó con ellos, acerca de cuál es la situación que hoy día ellos se enfrentan. Y de verdad yo agradezco enormemente que se haya generado esta instancia en una comisión del Congreso Nacional, porque no encuentro la forma de obtener la información de parte de las autoridades responsables para poder ejercer aquellas acciones constitucionales y legales que como Defensoría de la Niñez debemos ejercer cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados, como flagrantemente se están produciendo en relación con estos niños. Hago énfasis en esto porque Natalie hablaba de la situación específica que se había producido en el hogar de Providencia. Y en ese contexto, cuando Natalie recibe el llamado de los niños, nos llama a nosotros y nosotros nos apersonamos al hogar. Y efectivamente es una falta de intervención y de atención injustificable de parte del Estado respecto de niños que estaban en condiciones paupérrimas en ese hogar, sin condiciones de higiene, sin alimentación, sin siquiera haber sido informados de que el Ministerio de Desarrollo Social no le había pagado a la Fundación Abrazarte y por lo tanto tenía que cambiar el programa a otra organización, y les habían mentido a los niños diciéndole que sus tías, que eran con las únicas con las que ellos habían generado vínculo, lo que habían hecho era irse de vacaciones y por eso no iban a seguir estando con ellos. Entonces lo que uno observa es que tampoco se ha diseñado efectivamente un mecanismo de intervención que aborde como se debe la situación de los niños, niñas y adolescentes que hoy día están viviendo vulneraciones de derechos en circunstancias que el Estado, y acá reitero algo en relación con la pregunta que formulaba la diputada Cariola, esto no se trata de que hagamos un acuerdo de que para proteger a los niños no los vamos a nominar. Cosa distinta es que yo no tenga acceso a los nombres de esos niños, y me parece muy bien, pero lo que no puede pasar es que el Estado siga incumpliendo la obligación jurídica que tiene y que ha contraído, no solo por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que por las garantías constitucionales que existen en este país, respecto de brindar salud, educación, atención integral a los niños que son tan valiosos como los hijos de cualquiera de los que ustedes están sentados hoy día. En ese sentido, nosotros constatamos esta situación en ese hogar y evidentemente aquello no ha sido abordado. Y esto generó que yo enviara el oficio 223 del 9 de julio, que también está a disposición de los honorables diputados y diputadas en su documento, que también sigue sin ninguna respuesta. Entonces, de verdad, señor presidente, por su intermedio, acá hay un tema que sin información
es imposible que uno ejerza funciones y atribuciones que pretenden brindar protección efectiva a los niños, niñas y adolescentes. Porque lo que a nosotros nos permite la información es, por ejemplo, el ejercicio de acciones judiciales a favor de los niños que están siendo vulnerados en sus derechos. Y hoy día yo no tengo información suficiente para efectos de poder determinar si corresponde o no corresponde el ejercicio de alguna acción judicial. Y en este sentido, lo que ustedes van a ver también es que en el documento lo que hemos logrado proponer y plantear es cómo desde la observación general del Comité de los Derechos del Niño, que existe desde el año 2017 y que es una observación específica relacionada con la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle, es imperioso e imprescindible. Esto ya no solo desde el mandato legal, si aquí hay un mandato ético. Porque a mí cuando salió el conteo me dijeron, es que en realidad no sabemos si son 547, deben ser muchos más. Y yo siempre les digo a los de la sociedad civil, miren, está bien, pueden ser más, pero el punto es el siguiente, aquí el Estado decidió querer contar. Y desde el momento que cuenta y que dice que son 547, respecto de ellos no tiene excusa para intervenir o para no intervenir, que es lo que en realidad está pasando. Y lo que nos dice la observación general es que hay tres tipos de enfoque para abordar la situación de los niños en situación de calle. Un enfoque asistencial, que es esta lógica de rescatar al niño de la calle, ¿no? Como el paternalismo, como un objeto de rescate. Un enfoque represivo, que es el que se ha planteado por Natalie de manera muy clara con lo que pasa con los niños en la ciudad o en la comuna de Santiago, y también en otros lugares del país, donde finalmente a ellos se les excluye y se les sigue invisibilizando, y se les sigue tratando niño de la calle igual delincuente. Y un tercer enfoque, que es aquel que nosotros demandamos y queremos que se integre en el contexto del diseño de una política pública, y yo recuerdo habérselo planteado expresamente al ministro Moreno en la sesión con bombos y platillos, con mucha prensa, cuando se hizo el lanzamiento del conteo, donde le pedí expresamente que se diseñara la política pública integrando además de manera efectiva la participación de niños, niñas y adolescentes. Porque yo desconocía las expresiones que se habían vertido y que ustedes informan, pero este no es un problema de azotea, este es un problema de negligencia y desidia manifiesta del Estado de Chile, que no ha sido capaz en todo este tiempo, y esto es transversal a cualquier gobierno, de responder a las exigencias y a las necesidades que desde los derechos humanos existen. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos cuáles son los estándares que demanda el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí hay un foco que es muy relevante y que tiene que ver con lo siguiente, con un ámbito que abordaba Natalie, que se relaciona con la prevención. Cuando diseñamos una política pública, primero debemos hacernos cargo de impactar desde la prevención de que más niños, niñas y adolescentes estén en situación de calle, obviamente. Y una vez que logremos realizar acciones relacionadas con prevención, también ser responsables de encargarnos de que en aquellos casos en que la prevención no haya funcionado, respondamos a aquellos que se encuentran en esa situación. Y por lo tanto, desde ahí planteamos ciertas estrategias nacionales que se deben considerar por el Estado, y este documento yo se lo voy a hacer llegar también al ministro Sichel, porque yo he tratado de reunirme desde que asumió con él y desafortunadamente no he logrado que me reciba para efectos de plantearle directamente esta situación. Entonces, obviamente ustedes ven que al final va en copia el ministro, y le voy a hacer llegar mañana este documento que espero lea para ver si es que así logro respuesta también a los oficios que ya he hecho presente. También planteamos desde ahí cuáles son las lógicas, los estudios que han existido, donde se contempla, por supuesto, el valioso aporte que hace la Fundación Infancia, y donde relevamos nosotros la participación que deben tener los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, precisamente en los procesos que se relacionen con el diseño de mecanismos para abordar su situación. No podemos seguir en Chile prescindiendo de la opinión de los niños, niñas y adolescentes, particularmente porque hay un mandato ejercido desde la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene que ver con el derecho a ser oído y la construcción que se hace del derecho a participación, en términos de que el Estado no solo escuche, sino que también tenga debidamente en cuenta las opiniones de los niños en las situaciones que les afectan. Y en ese contexto, lo que resulta evidente es que acá hay un desafío crucial que se relaciona con que esto demande efectivamente un abordaje intersectorial e integral en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública que demuestre que nosotros como país, que nos gusta decir que somos OCDE, estamos en realidad a la altura de lo que nuestros niños, niñas y adolescentes no solo merecen, sino que
tienen asegurado por disposición constitucional y normativa internacional. Y acá hay un desafío que desde nuestra perspectiva evidentemente está claramente establecido el órgano a quien se debe encargar esa responsabilidad. Y esto lo asocio con lo que planteaba Natalie, que yo no puedo sino compartirlo. Cuando hablamos de Estado, la gente piensa que es una entelequia. Estado es nada. Pero el Estado, a su vez, tiene órganos claramente definidos con competencias legales y constitucionales claramente establecidas. Y se ha creado, así como se creó la Defensoría de la Niñez, que evidentemente es un salto importante en la generación de protección de la infancia, se creó la Subsecretaría de la Niñez. Y la Subsecretaría de la Niñez tiene dentro de sus obligaciones legales la prevención de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes del país y además la obligación expresa en el artículo 3, letra C, de la coordinación del intersector para evitar las vulneraciones de derechos. Por lo tanto, desde ahí lo que queda de manifiesto es que hay un rol específicamente destinado en el contexto del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de esta institucionalidad nueva, para poder responder a la generación de esta política pública con la seriedad y la profundidad que se requiere. Finalmente, en el documento lo que nosotros planteamos es cuál es el rol que nosotros tenemos desde la Defensoría de la Niñez, porque nosotros no tenemos la función de sustituir la labor del Ministerio de Desarrollo Social, ni de la Subsecretaría de la Niñez, ni del Servicio Nacional de Menores, sino que más bien intermediar entre lo que los niños, niñas y adolescentes están requiriendo en razón de las vulneraciones que nosotros constatamos y lograr las acciones estatales que convengan para poder resolver esa situación. Y además, por cierto, la promoción de los derechos fundamentales de estos, situación que ha generado y que hemos hecho a través de la generación y el diseño que está en proceso de una guía de formación para los funcionarios públicos en relación con esta materia, pero también en un trabajo muy específico que se va a relacionar directamente con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, donde favorece muchísimo la acción de la Defensoría, el trabajo que hace la sociedad civil, particularmente en fundaciones como la que representa Natalie en esta situación. Entonces, lo que nosotros queremos plantear en este contexto del documento es, primero, la visión crítica de situaciones que no se han hecho y también de reflejar la imposibilidad de que nosotros ejerzamos nuestra función si no tenemos información de quiénes son los responsables de entregarla. Y eso me parece que es un tema que es importante que el Congreso sepa y que evidentemente lo analice desde la perspectiva de las atribuciones que tiene cada uno de los diputados de este país. Pero también hemos hecho en este documento recomendaciones con profundidad bastante rigurosa desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, que nos parece que es un instrumento asociado a otra documentación como la que acá se ha planteado, que incluye incluso proyección de financiamiento, elementos importantes a considerar por un Estado que necesita abordar esta materia con urgencia. No puede ser que sigamos esperando y que volvamos a tener informes que digan que los niños, niñas y adolescentes son vulnerados en sus derechos por más de 40 años y sigamos nosotros añadiendo más años sin que esto se ejecute. Menos si se ha creado una institucionalidad distinta que efectivamente demanda una intervención de otra manera. Y en ese sentido, para finalizar, hay que tener presente varios elementos. Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle son un grupo absolutamente heterogéneo y eso demanda el abordaje con consideración clara a sus trayectorias de vida y a la forma en la que ellos se integran. Yo no puedo exigir y demandar una intervención con un niño, niña y adolescente sin la flexibilidad para entender que evidentemente las condiciones que ellos enfrentan son distintas porque han sido vulnerados en toda su trayectoria vital. Necesitamos mantener una recopilación permanente de información y de antecedentes que sea sistemático, periódico y censal, que era un poco lo que planteaba Natalie en términos de que esto no puede pasar que desde el 2011 nos saltemos hasta el 2018 para ver que en realidad ahí parece un tema con los niños en situación de calle. Y ese es un mandato claramente establecido. Debemos resguardar la participación no solo efectiva, sino que significativa de los propios niños en esta materia, en este diseño. Y eso es algo que no se ha considerado y que no se ha integrado. El enfoque intersectorial es crucial. Deben resolverse los nudos críticos en el sistema residencial. La diputada Muñoz lo planteaba en relación con lo que tiene que ver con el proyecto de nuevo servicio. Pero ojo, tal como lo hemos sostenido en la tramitación de ese proyecto como Defensoría de la Niñez, ese proyecto no plantea un modelo de intervención distinto del que hoy día tiene Sename. Hace ajustes que no son de un nivel de profundidad estructural y por lo tanto finalmente eso va a tener impacto necesariamente en la atención debida de aquellos niños. Y eso lo asocio
asocio también con otro proyecto que se encuentra en tramitación, pero en el Senado, que es el de sistema que era de garantía, pero que después de la indicación ya no es de garantía, sino que es de protección integral, donde se aborda el pilotaje de las oficinas locales de niñez, oficinas que no tienen ninguna especificidad de enfoque en relación con los niños en situación de calle. Por lo tanto, seguimos hablando de creación y de generación de sistemas que no son capaces de brindar un espacio de sistema integral de garantía para todos los niños, niñas y adolescentes. Porque cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de todos. Y eso incluye a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle. Por lo tanto, desde ahí esperamos, señor presidente, que este documento pueda constituir una guía para que en el rol que tiene la honorable Cámara de Diputados y particularmente esta comisión preocupada de la situación de niños, niñas y adolescentes, se puedan hacer las exigencias a los órganos del Estado competentes, ojalá en orden a lograr las respuestas que se han requerido, también por lo que entiendo de la diputada Cariola, desde el Congreso Nacional también, pero particularmente que se genere o que se al menos inicie el diseño de una política pública con la profundidad y el rigor que se requiere, dando cumplimiento estricto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que respecto de la situación de los niños que hoy día se encuentran en situación de calle, ellos encuentren la restitución a sus derechos humanos, porque eso no es un favor del Estado de Chile, es una obligación jurídica contraída en este país desde el año 90 al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Diputada Cariola, vamos a iniciar quedan 10 minutos para que termine la sesión, así que diputada Cariola, después diputada Castillo. Gracias, presidente. No, primero yo quisiera, lamento que queden 10 minutos, me gustaría que la defensora pudiese volver a venir a la comisión. Quiero plantearlo, creo que este es un tema que sí, y nosotros le hemos dado bastante prioridad. Yo creo que es importante, presidente, que nosotros volvamos a invitar al ministro. Acá el ministro no ha venido, el nuevo ministro. La otra vez lo invitamos, él estaba asumiendo recién, ya no es recién, ya lleva un tiempo. Me imagino que él ya ha tomado posesión de su cargo, por lo tanto puede venir a plantearnos incluso, claro, ya más o menos, ¿no? Y ya debe tener los elementos respecto de las medidas que se han tomado desde que él asumió el cargo. Entonces yo quisiera proponer eso. Creo que debiésemos invitarlo en conjunto con la defensora, ya que además no la ha recibido, sería una buena instancia que este fuera el espacio común de discusión y de debate. Me gustaría que pudiéramos insistir con nuestros oficios. A mí me preocupa. Nosotros hemos oficiado desde acá respecto de cada uno de los elementos. De hecho, las preguntas que la Fundación y el observatorio que hacen en su presentación realmente son las mismas que nosotros hicimos acá, prácticamente. Y de hecho varias de ellas se transformaron en oficios en torno a lo que en su momento hicimos y que el subsecretario no nos respondió y que las volvimos a plantear. Y en eso efectivamente a mí me interesa y quiero volver a reiterar qué pasó con el seguimiento particularmente de los niños y niñas que fueron encontrados en vulneración flagrante de derechos y que para mí por lo menos en el amplio sentido de la palabra es todos los niños y niñas que están en situación de calle, pero particularmente aquellos aquellos niños y niñas que estaban en condiciones o sea, en situaciones que son además constituyentes de delito. O sea, y a mí eso nosotros lo preguntamos con la diputada Castillo, hicimos especial énfasis en aquellas niñas que estaban embarazadas, no sé si era una o dos, y sus hijos. ¿Qué pasó después con el seguimiento de aquello, etcétera? Hoy día me surge una nueva duda. Acá lo repitieron más de una vez, lo dijo el ministro en la reunión, el ministro Moreno, y lo dijo también aquel subsecretario respecto de una solicitud, acuerdo, quizás sería bueno revisar para la precisión de mis palabras la grabación o el acta de aquella sesión donde se hace referencia a la razón por la cual finalmente no se da continuidad o seguimiento a cada uno de los casos. Porque efectivamente, yo entiendo que un estudio tenga que ser innominado y cuando yo tenga acceso a los resultados del estudio no necesito conocer los datos de los niños y niñas. No lo necesito los datos. Pero el Estado
tiene que hacer seguimiento y tener a cada uno de esos niños y niñas identificados. Y yo entiendo que lo que tengan que entregar públicamente respecto de los datos, las cifras, etcétera, no vaya con RUT, no vaya con datos, no vaya con ningún elemento privado que pueda constituir violación, o sea, vulneración de derechos de la identidad de esos niños. Pero lo que no puedo entender es que no les hayan hecho seguimiento posterior y que solamente esto haya quedado a criterio de, finalmente, las conclusiones de los que hayan estado vinculados previamente a instituciones del Sename u otros. Hay otro elemento, y bueno, lo que me parece mucho más preocupante si es que la defensora, que fueron desde la Defensoría quienes articularon este espacio, esta mesa, nos dice que finalmente no fue un acuerdo desde ahí, porque a nosotros nos pareció raro, y yo lo pregunté varias veces, y se lo dijimos, lo cuestionamos, pero bueno, cuando te dicen un poco esto, te ponen este argumento sobre la mesa, uno queda un poco chuta, no hay mucho que hacer al respecto, lo volvimos a preguntar, fue un debate bastante álgido, en fin. Me parece que ante eso sería interesante si la Secretaría, Presidente, pudiese traernos la parte del acta de la exposición en la cual se hace referencia a eso. A mí me parece que sería importante poder hacer una revisión, porque la verdad de las cosas es que a mí me parece preocupante respecto de eso, y traer la precisión en torno a esa situación, porque creo que no corresponde que esto o sea, aquí hay negligencias, y hay negligencias graves en torno al rol que tiene que cumplir el Estado respecto a este punto. Tercer punto, Presidente, y último, yo creo que aquí hay una situación que se plantea por parte de la defensora que también es bastante importante, y que tiene que ver con que los niños y niñas están en una situación de vulnerabilidad y que deben ser tratados de distintas formas para poder jugar, o sea, para poder incorporarlo. Acá se nos dijo que cuando los niños y niñas son identificados en la calle y se hacen alertas a través de estos distintos mecanismos que ha implementado el Ministerio de Desarrollo Social, que yo no voy a juzgar si son buenos, malos, más o menos eficientes, no tengo los datos respecto de los resultados, al menos uno de los elementos que se nos planteó y que me pareció muy preocupante es que cuando un niño es reportado en la calle, a ese niño nosotros preguntamos, bueno, ¿y dónde los llevan? Porque no pueden ser reunidos en los mismos hogares o sea, en los mismos albergues que los adultos. ¿Dónde los llevan? Al mismo lugar de donde salieron. Entonces, también ahí hay un cuestionamiento que es brutal, porque al mismo lugar de donde el niño salió por ser vulnerado en sus derechos, desde donde se fugó, desde la casa, desde el hogar, desde el Senam, o sea, desde el centro donde estaba viviendo, en fin, finalmente ahí mismo vuelve. ¿Para qué? Para que, me imagino, a las horas, minutos o lo que sea, vuelva a ser o vulnerado o vuelva a escaparse. O sea, realmente es una situación dramática. Y nosotros estamos siendo testigos de eso y no estamos haciendo nada. A mí esto me tiene realmente desesperada. Llevamos semanas constatándolo y yo no sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Y se lo pregunto, defensora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer nosotros como Cámara de Diputados, como institución, además de citar al ministro aquí con todas las partes que sean necesarias? Si es necesario generar alguna acción judicial para que esta situación se revierta a la brevedad, hacerlo. Además, no es un número inalcanzable el que se nos está poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de 547 niños. No estamos hablando de niños y adolescentes, que es lo que al menos ha detectado el estudio. Pueden ser más. ¿Pero qué hacemos? Ese es el punto. ¿Cuánto queda? Sí, presidente, quiero acotar, bueno, adhiero a todo lo que ha dicho la diputada Cariola también. Yo quiero, o sea, estoy muy de acuerdo con que citemos al ministro Sichel y también, pero que no lo citemos en vacío, sino que en la citación venga la solicitud de que venga con la información que se ha pedido tanto por la Defensoría de la Niñez como la información que ha solicitado, se ha solicitado desde esta comisión. ¿Por qué? Perdón, diputada, para que no me acuerdo de inmediato. Invitamos al ministro en función de este informe. Y de estas solicitudes que hace la Defensoría de la Niñez, que están súper bien individualizadas acá. Sí, y los oficios nuestros. ¿Ya?
Y los oficios anteriores que habíamos. Justamente, pero acá hay un tema súper interesante, sin contar con el informe de la PDI, eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero esto es el tema que tenemos que... Sí, es que presidente, usted lo dijo ahora, un poco a la pasada, pero yo también quiero dejar en acta en esta comisión, que en esta comisión han venido ministros de Estado y nos han dicho cosas que no han sido al menos exactas con la realidad para ser muy bien intencionadas. Y no quiero dejar de decirlo, porque ya nos pasó con el ministro Hernán Larraín, que ante los medios de comunicación dice no conocer un informe en circunstancias que en esta comisión dice que ojea un informe de 28 tomos en la oficina del director nacional de la PDI, cosa que yo encuentro tremendamente irregular. Y además de eso, luego viene el subsecretario de Desarrollo Social, en calidad de ministro subrogante, a decirnos que hay un acuerdo con la sociedad civil en no darle seguimiento a los niños porque sería atentatorio de los mismos derechos de los niños. Y yo, la verdad es que eso lo encuentro bastante grave, que los ministros vengan acá y no... Sí, por supuesto. ¿Acordado? Acordado, ya. Y creo necesario también que se nos dé a nosotros como diputados, además del contenido del informe, y los oficios que estamos solicitando de esta actitud, porque la verdad es que es bastante desesperanzadora y también creo que nos limita nuestra facultad de fiscalización, porque asimismo como la Defensoría, si no tiene la información correcta, si nosotros no tenemos la información correcta, tampoco podemos fiscalizar los actos del Ejecutivo con total rigurosidad. Otra cosa, presidente, yo quiero, sé que se ha dicho antes, pero quiero ser majadera con esto. A mí me preocupa especialmente la situación de la niña de 14 años que fue encontrada embarazada. Yo pregunté también por sus controles médicos, si se habían restituido sus derechos, si es que estaba o no en alguna institución, si es que esa institución era conocida o no. Hasta el momento yo no he tenido respuesta, lo hicimos como comisión, yo también lo hice particularmente, y me gustaría que eso también quedara en la solicitud de información al ministro Sichel. Y eso, para no extenderme más, no voy a hacer ninguna pregunta, pero que para que quede en acta, presidente, la solicitud de esta información. Sí, estoy comunicando al secretario para que insista respecto a ese oficio. Dime, diputado Durán, ¿usted pidió la palabra? Sí, gracias, presidente. La verdad es que escuchar tanta euforia, presidente, cuando las personas... Vamos a prorrogar por 5 minutos. Cuando las personas no están presentes, considero, a mi juicio, que no es correcto. Aquí ya la subsecretaria de la Niñez informó que se han tomado medidas urgentes como la ampliación sustancial de la cobertura del programa para niños en situación de calle, la implementación de recorridos de proximidad 24/7 en las regiones metropolitanas, Valparaíso y Biobío, y la apertura de albergues de emergencia durante invierno, donde pueden pernoctar. Asimismo, comenzará el diseño de un registro de información y seguimiento asociado al registro social de hogares para poder hacer seguimiento de la trayectoria de los niños y lograr su acceso a la oferta de protección social. Por otra parte, también informó ella que se convocará un grupo de expertos para el diseño de una política pública específica para primero prevenir y luego ayudar a salir de esta situación a quienes resulte pertinente. Lo que yo quiero dejar de manifiesto, presidente, es que hay acciones que el Ejecutivo está haciendo y está realizando, más allá de responder o no un oficio, como se ha dicho en este lugar, y de que en forma majadera, según la diputada, ha insistido y no ha tenido respuesta del gobierno en esta instancia. Eso, presidente. Gracias, diputado Durán. Yo quiero hacer alcance antes de entregar la palabra. En primer lugar, este es un tema transversal a todos los gobiernos. ¿Ya? Yo fui del gobierno pasado y soy crítico también de las cosas que no hizo el gobierno pasado. Es verdad, muchas veces se han hecho encuestas, se está haciendo esto, otro, pero no se ha apuntado al tema, al corazón del problema y cómo podemos abordarlo, porque pescar a un niño, sacarlo, tú te fugaste, usted dio los 3 perfiles, las 3 formas que se pueden asumir, te fugaste, te volvemos nuevamente, te devolvemos a encerrar sin haber consultado por qué se fue, por qué eligió la calle en ese minuto, nada, sino que volvemos otra vez quizás aquí. El tema es que acá el subsecretario expuso un tema, diputado Durán. Nosotros fuimos críticos, no es que cuando estés presente, nosotros con la diputada Cariola le dijimos al ministro, al exministro, respecto a muchas cosas que no nos parecían respecto a esto, porque para nosotros era una tremenda oportunidad este estudio que se hizo, me parece que era súper importante y enriquecedor para tomar decisiones que no se han tomado. Así que el tema es que nosotros vamos a seguir insistiendo, que creemos
que el permanecer indiferente es que nos estamos haciendo cómplices de un tema que nos compete a todos y a nosotros nos corresponde nuestro rol como diputados, fiscalizadores de los servicios públicos, el poder apoyar, ejecutar y poder empujar para que esto, sabemos que es un tema a largo plazo, pero creemos que hay que abordarlo de una vez por todas, pero desde su origen, sino y en forma muy particular, porque nunca un niño tiene la misma realidad que otro niño. Son totalmente distintos muchas cosas y en muchas dimensiones. Así que es un tema que lo vamos a seguir. Por favor, doña Natalie. Muchas gracias, presidente. Para finalizar, solamente quiero acotar 4 cosas, bien cortito. Primero, el ministro decía que estos niños tienen problemas en la azotea. Efectivamente tienen problemas en la azotea y grave. Y el problema en la azotea se lo generamos todos nosotros, el Estado de Chile. Principalmente las personas encargadas de garantizar sus derechos, que son los gobiernos de turno que han pasado a través de, en este caso, Sename y los organismos colaboradores, que han tenido el deber ético de garantizar los derechos de estos niños y no lo han hecho, sino por el contrario, han vulnerado sus derechos sistemáticamente y lo hemos visto en todos los informes. Aquí hay distintos actores, está el Ejecutivo, está el Parlamento, ustedes, yo represento a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso me hago cargo de lo que dice Fundación Infancia. Muchas gracias, presidente, pero también quiero decirles que hay algo muy importante acá, que es el ciudadano de pie, el ciudadano que anda en la micro, en el metro, en el auto, que vota, que se acercan a mí, probablemente para ustedes, mi cara para ustedes, ella es Natalie, pero para las personas que siguen lo que está pasando en la situación de Sename, el ciudadano de pie, nos llegan al fanpage, al Twitter de la Fundación, por favor avísenos. El ministro respondió el oficio de la defensora, por favor avísenos. Los niños que están allá en el albergue que se lo tomaron, ¿tuvieron solución? Por favor díganos. El gobierno y la oposición se pusieron de acuerdo, los ciudadanos están muy pendientes de lo que ustedes hacen. Probablemente esto no se ve en los medios de comunicación, pero ustedes sí lo pueden ver en las redes sociales. Los ciudadanos, independientes del gobierno de turno, están pendientes de lo que ustedes y nosotros hagamos, bien o mal. Por lo tanto, yo creo que es muy importante poner esto en la mesa. Respondiendo a la pregunta de la diputada, a mediano plazo necesitamos que ustedes como comisión, como parlamento, como oposición y como oficialismo nos ayuden en esta ley de presupuesto a fin de año, que haya presupuesto para albergues integrales para los niños en situación de calle, son sujetos de derecho. Eso a corto plazo y ojalá no a largo plazo, a mediano plazo, establecer una ley, probablemente la 20.032, no lo sé, alguna indicación ahí, pero establecer una buena cantidad que no sea austera ahora que viene, que el Estado se va a poner austero. Cuando hablamos de niños gravemente vulnerados por el Estado, no podemos escatimar en recursos. Creo que es muy importante que ustedes sepan eso. Y lo más importante, en sus correos está, y si no está lo vamos a volver a enviar, este documento. Nos quemamos las pestañas trabajando en este documento de la manera más... Sí, está en la página web fundacioninfancia.cl y también en el Observatorio para la Confianza. Tiene 43 páginas, está todo. Respondiendo a lo que decía delante el diputado Durán, lo que está haciendo hoy día el gobierno, nosotros fuimos a terreno, nadie nos dijo esto se está haciendo mal, se está haciendo más o menos, se está improvisando, lo vimos, yo lo vi, nadie me lo contó y está acá para que ustedes, sus asesores lo puedan ver, acá está todo. El gobierno dijo vamos a juntarnos con las organizaciones para hacer un plan, acá está el plan. Nosotros dijimos se van a demorar años, probablemente meses, en sacar un plan, acá hay uno. Si quieren adelantar algo, acá hay. Lo hicimos como sociedad civil sin esperar nada a cambio, solamente queremos que a estos niños que están acá se les vea como sujetos de derecho, porque ya estamos cansados de verlos llorar. Yo estoy cansada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer, Natalie, agradecer también a usted por su asistencia y ¿perdón? ¿Sí? Señor presidente, yo solo, la verdad es que Natalie creo que ha sido súper contundente y la verdad es que yo aprovecho también de públicamente valorar el trabajo que ellos hacen de manera directa con los niños. Efectivamente, yo lo que me parece súper relevante y yo esperaría es que esto no se termine transformando en una trinchera política. Esa es una petición que tengo. Esto no tiene que ver con criticar a este gobierno, al que pasó acá. Nunca hemos hecho la pega bien, para decirlo bien firme, digamos, ¿no? Y lamentablemente han pasado gobiernos y gobiernos y nadie ha sido capaz de asumir esto como una obligación.
Y lo que nosotros queremos hacer desde la Defensoría, de verdad, es ser parte de la solución. Y para eso es que nos permitimos dejar este documento a disposición para efectivamente poder proponer alternativas, porque efectivamente el diputado Durán plantea ciertas informaciones que se formulan desde el nivel central, y lo que a mí me ha tocado constatar es que no se hagan cosas. El problema es que las cosas que se hacen no están teniendo el impacto directamente en los destinatarios. Y eso genera, obviamente, una brecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces desde el nivel central se generan acciones, se adoptan medidas, pero en la bajada, luego, algo pasa, y no estoy atribuyendo a una institución en particular, que no llega o la información debida, o la instrucción debida, o el financiamiento debido, y finalmente eso gatilla en un impacto para quienes hoy día no son vistos. Yo por eso es que valoro esta instancia, señor presidente, por su intermedio, porque además la sesión se transmitió, eso permite que la difundamos. Los niños, niñas en situación de calle existen, están ahí. Cuando transitamos por los centros o los lugares de nuestras ciudades los vemos, pero no los miramos, no los consideramos personas. Y Nata le dice, no quiero seguir viéndolos llorar. Y no solo no hay que seguir viéndolos llorar, sino que ya ha llegado el momento de que ojalá dejemos de verlos. Porque esta es una obligación que tenemos todos, pero fundamentalmente quienes están hoy día como responsables de adoptar decisiones que desde el nivel político efectivamente pueden tener una incidencia. Hoy día es este gobierno, mañana será otro, o será el mismo, o será, no sé. No es lo que a nosotros como Defensoría de la Niñez nos interesa. Nosotros trabajamos por y para los niños, niñas y adolescentes de este país, y eso los incluye a todos. Y acá mi petición expresa, señor presidente, es no atrincheremos el tema de la infancia políticamente, porque es muy fácil hablar de los niños, porque es un tema, comillas, y permítanme la libertad, que vende bien. Pero lo que necesitamos es que los niños tengan respuestas reales, no que se use desde trincheras que finalmente no están permitiendo darles respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, por haberse cumplido el objetivo ampliamente de esta sesión, se levanta. Gracias.